Con 30 minutos y bueno, mesa de miércoles, mesa de mujeres y cada vez somos más. Qué bueno, me da mucho gusto. Andrea Chávez, senadora de Morena, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días, Azucena, contenta, gracias por la invitación como siempre. Gracias. Laura Ballesteros, Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos, buenos días a la gente que sigue todavía trabajando. Ya, sí, La claro. la gente de a pie que sostiene este país. Claro que sí, ahora el que se puede de vacaciones está bien. Porque a mí no me gusta criminalizar las vacaciones. No, nosotros somos los primeros en ir por vacaciones dignas. Acuérdate que somos Movimiento Ciudadano. No, hombre, doble. Pero también tengo mis peros, pero bueno, eso ya lo vemos. Claudia Naya, que ya ha estado acá muchas veces con nosotros, senadora del PRI, gracias. Hola, muy buenos días, México. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, no habías estado en esta mesa. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Susana, muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a todas y también a las mamás que se quedaron a cuidar a los niños que están de vacaciones. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Sí, es importantísimo reconocerlo, la labor de cuidados y de trabajo dentro del hogar que desarrollamos las mujeres. De 22 a 42 horas destinamos todas las mujeres en América Latina en promedio, según la OIT, al trabajo doméstico no remunerado, que es tiempo que podemos estar utilizando para capacitarnos, formarnos, estudiar. Y bueno, qué importante ese reconocimiento. Y que si fuera pagado, sería casi el 20% del PIB del país. Es prácticamente dos dígitos, precisamente el Producto Ahora, Interno hay un Bruto de programa, México. ¿no? Del gobierno Hay federal varios para las madres que se dedican a la casa. Hay varios, por ejemplo, mira, en esto de las agendas compartidas de varios partidos políticos, yo quiero reconocer el trabajo que hizo Morena en conjunto con algunos integrantes incluso de Movimiento Ciudadano con en la Amalia pasada García, administración para el reconocimiento formal del trabajo doméstico y el alta de cientos de miles de mujeres en nuestro país que realizan este trabajo, que no contaban con seguridad social, que no contaban con pensiones, jubilaciones dignas o acceso a los servicios de salud pública, y eso se logró gracias a esta alianza. Eso en primer lugar. En segundo, el arranque del nuevo programa de los Centros de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez, mi tierra, un programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para liberar a las mujeres precisamente que laboran en la maquila, en la industria maquiladora, de la labor de cuidados de sus hijas e hijos, dejarlos en un lugar seguras y seguros y que puedan ellas tener la tranquilidad de tener su ingreso. Y finalmente el apoyo de 60 y más para mujeres que arranca en agosto de este año, ¿no? Oigan, a ver, ¿dónde andan sus coordinadores, señoras? O sea, sí estoy de acuerdo con el tema de las vacaciones, pero ahorita hay una reunión con Adán Augusto López, la Junta de Coordinación Política. Y me parece que no llegaron los no está coordinadores de Castañeda, oposición. no está Ñorbe, no está Naya. ¿Qué pasó? Pues es que tampoco trabajan para Adán Augusto, ¿no? Digo, Pues no, sé que no, nos citen citen la tarde y de que... política. Pero No, claro, lo que dice Sara todos los es que miércoles ya de había las una 8. convocatoria Sí, claro. antes. Todos los miércoles a las 8 coordina la Junta de Coordinación el día de ayer hasta en la tarde no se sabía absolutamente nada y pues muchos de ellos viven en otras partes de la República, o sea, es decir, Eso es tampoco se pueden completamente teletransportar. Yo sí te puedo decir dónde está mi coordinador. Ayer lo vi en la oficina, está aquí en la Ciudad de México, Castañeda está trabajando. Clemente está en Jalisco, ¿no? Entonces, Ajá. pues habría que ver que se haga una convocatoria seria para O sea, ¿los coordinadores convocaron apenas parlamentarios. ayer? No. El día de ayer en la tarde te puedo asegurar que no sabíamos nada. Todos los miércoles en la mañana sesiona la Junta de Coordinación No, Política. pero no están los antes de la coordinadores aquí sobre todo todo el con la tiempo, Comisión no. Permanente. que Están se está llevando en a cabo periodo el Senado de la permanente, pues. República. Y Ahora, no son empleados del dirigente de la mayoría en ninguna cámara, ¿eh? No, O sea, hay pero que citarlos nadie con dice eso, tiempo. es un momento que importa. Claro, pero hay que ¿no? citarlos con tiempo, pues ellos no viven aquí. Todos los miércoles. Muchos Pero viven en a las otros 8 de la estados de la Pero se pueden República. conectar por Zoom, no se tienen que teletransportar. No, para la Claudia. Jucopo, no creo que los haya, Sara, que Sara son dice, Sara Pablo, que ya sabes que les yo llama no muy sabía que ya bien. hasta la Jucopo habían hecho virtual, que la verdad me parece un exceso. No, Jucopo Sí, no sería sesiones poco, no no se se puede. puede. No, Ok. son presenciales. ¿Y, que vayan a dónde anda trabajar. Ñorbe? No, pues tendría que estar ahí. La verdad que yo sí creo que todos tenemos que cumplir Muy bien. con nuestra responsabilidad y si no está él, tendría que estar el vicecoordinador. Alguien del grupo parlamentario siempre tiene que cumplir las funciones que tienen mal. que corresponder al grupo parlamentario. Pues si no está el coordinador, el que esté. ¿Del PRI quién nos dijeron que estaba? Tiene que estar o Pablo Angulo Pablo, o... sí. Ahí Pero, está. pero ¿estás de acuerdo que es un momento? Es uno o el otro, pero tiene que estar Gracias. alguno de los dos. Sí, es un momento clave, pero que lo hagan con tiempo. No, pero es que siempre justificamos y entonces criticamos que si Monreal anda en Madrid y que si el otro, bueno, perdón, tendrían que estar aquí. Todos, y además Sí, yo bueno, para la para Laura, una crisis. Laura dijo en cámara que sean presenciales, pues sí, que Claro, sean presenciales y claro, la gente te no, paga no, para estar acá. Oye, qué bueno que tengas trabajo territorial. Las pero, sesiones pues, no. del Pleno de la Cámara de Diputados tendrían que ser presenciales y no lo Como son. lo No, son pero la de pues la Junta de luego no Coordinación lo Política son. en donde no está Movimiento Ciudadano. Imagínense, si no pueden ser capaces de venir a trabajar 2 veces a la semana, No, pues estamos que hablando del renuncien. coordinador de MC. Pero no ahorita está. están en periodo permanente, Azucena, y hay un grupo de senadores y de diputados que está designado, votado por el Pleno para que asistan a las sesiones Pero hay vicecoordinadora, ¿no? de la permanente. Sí, pero acuérdate que hay diputados y senadores que fueron ya seleccionados para que sean miembros e integrantes de la comisión pero la permanente. coordinación política Ahora, Está pues, bien no que lo los citen gobierno. con tiempo y aquí van a estar, pues Pues, tienen una crisis interna, la quieren arreglar así. Pues digo, yo no creo que
las fuerzas políticas del país tengan que estar al servicio de la mayoría. Me parece extraño que la oposición, viendo cómo están las cosas con Adán Augusto López y todo lo que ustedes dicen, que no, pues es que no nos escuchan, es que no nos ven, es que no tal, pues se les llama y pues tendrían que acudir independientemente del partido. Bueno, tenemos que ver si efectivamente no se había hecho la convocatoria. Es una responsabilidad con el país. No Sí, claro, pero yo no. no. La convocatoria. Claro, Es que no, ¿sabes es un tema qué? político, es un tema de la convocatoria. ¿Sabes qué, Laura? Claudia, Luisa, no hemos podido hablar con ninguno. Es que eso me parece muy extraño. Muy tarde. No hemos podido hablar con Añorbe, no hemos podido hablar con Anaya, no hemos podido hablar con Castañeda, y eso me parece doblemente extraño, que eso es toda vez que picacia. estamos en la permanente o están en la permanente, tampoco sabemos si efectivamente se toman los días de vacaciones, tienen al relevo en ese momento, se vale. Y se vale también ponerse de acuerdo mediante las convocatorias y poder asistir cuando se te llame en tiempo y forma. Digo, al día de hoy, honestamente... Nuestros representantes de la permanente, Pablo Vázquez Agüed, esta Barrera, estoy yo, ahí estamos atendiendo. Solamente trabajo Aquí los estamos. miércoles. Solamente trabajo los miércoles y por eso me pagan. ¿Y qué trabajador se puede dar el ninguno, lujo de ninguno. faltar a su trabajo y seguir cobrando? Fíjate nada más ese privilegio. o sea, Entonces yo creo que deberían estar ahí haciendo su trabajo todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, independientemente del partido político. Porque además se agarraron diciendo toda la semana pasada, ¿dónde está el coordinador? Ahí estaba, en el Senado, en el Senado. ¿Dónde está? Ahí A ver, está. una por una. A ver, la semana pasada Adán Augusto no estaba. Bueno. Y esa fue el gran escándalo del Fue país. 3 veces hasta el Senado, Esta nos semana dijo. ya quiere aparecerse y Nos los dijo todos Leti. tienen que aparecerse por Claro, osmosis. claro, junto claro, con él. espérenme. Entonces, yo Laura. lo que creo es que sí tiene que hacerse una buena convocatoria, tienen que estar todos los Pero no grupos. la conocemos, la todos verdad. los, no, A pues ver si por Sara eso nos mismo. ayuda, por por eso favor. mismo. Entonces, que se haga una ¿Sí me buena escucharon? convocatoria, que se haga tiempo. Ayer en la tarde no se sabía nada de esto. Te lo digo porque soy integrante de la permanente. Sí, todos los días bueno, yo me enteré, estamos pero yo no soy trabajando convocada al como pie a del las cañón. 6 de la tarde. Y te diré una cosa todavía más importante que ¿Y si atender estás los trabajando? caprichos. Hay vuelos cada media hora. Yo te diría que hay una cosa todavía más importante. En temporada vacacional es muy difícil, pero yo te diría que hay una cosa más importante. No, porque yo iba a tener una reunión el lunes con personas de Guadalajara y no teníamos. No, pero eso no tienen privilegios como ustedes. Guadalajara tienen un vuelo. Bueno, voy a poder hablar. de ¿Puedo una hablar? Aguántame. Sí, puedo hablar. Sí. Muchas gracias. Después nos platicas de tu experiencia con No, es que los luego el vuelos en bus el tiene país. como a las 2 de la pero, mañana, unos pero a ver, vuelos el lunes tremendos. yo iba a tener, Yo no sé, el lunes es que tenía trabajo agendada con una el reunión con personas de nuestro movimiento Jalisco y fue muy complicado conectar los vuelos. No pueden venir, tenemos que hacer la reunión el martes. O sea, no es tan sencillo. Nosotros no tenemos los privilegios de Es ustedes sencillísimo. para volar en Para helicóptero o en 25 avión privado del minutos. ejército. Nosotros Bueno. no tenemos No sé quién privilegios. vuela en Pero esas a ver, cosas, nada más pero- terminaría la idea. Pues que Creo que es muy responda. importante que los legisladores trabajen todos los días. Creo que es muy importante que los periodos permanentes Que como se este, que pongan de es tan acuerdo. largo, Azucena, el 30 de abril terminó el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el 30 de abril, y se regresa hasta el 1 de septiembre. A mí, Pero piensan más que que es vacaciones. preocuparme que los legisladores no asistan al chasquido de los dedos del capricho, el coordinador de la mayoría que andaba desaparecido la semana pasada, me preocupa más, me preocupa más A ver, que los concluye, legisladores bien. no asistan a trabajar, que las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados no sean presenciales ¿Dónde están y ese? que Bueno. desde el 30 de abril hay un periodo permanente cuando la gente no deja de trabajar en este país todos los días. Los que nos están escuchando ya están trabajando. Bueno, Excepto MC, senadora Aquí Claudia estamos. Anaya, ¿dónde estamos con el tema de Adán Augusto López? Porque la verdad es que sí me llama poderosamente la atención el que no hayamos podido hablar con los coordinadores o con los dirigentes respecto al tema de Adán Augusto. Bueno, habría que buscarlos y pedirles específicamente su opinión como coordinadores, qué es lo que tú procuras, una postura oficial del grupo parlamentario. Yo lo que te puedo decir es que independientemente de dónde anduviera Dan la semana pasada, porque cualquiera tiene derecho a salir una semana, no tiene tema, o si estaba en el Senado no lo sé, pero cualquiera tiene derecho a salir una semana. El tema es de que se tiene que investigar. ¿Por qué razón? A ver, hubo una petición para que se hiciera una investigación concreta y correcta con el tema de Adán, porque hubo señalamientos con el tema de la barredora y el secretario de Seguridad desde el 2022. Estamos a 2025. Ya salió Harfuch a decir que la carpeta de averiguación inició en 2024. Pero el caso es que con algo que tiene tanto tiempo de antelación investigándose, pues no se hacen señalamientos tan directos por parte del grupo parlamentario de Morena, y aquí sí tendrían que ser un poco más objetivos, porque Felipe Calderón sí sabía de García Luna y porque Adán Augusto no sabía nada de lo que pasaba con su secretario de Seguridad. Tienen que hacerse tareas de investigación para todos, porque hoy la presidenta dijo, bueno, sí, que se haga una investigación, pero nada más para Jorge Romero por el cártel inmobiliario.
Para el tema de Adán, no, para el tema de Adán no estamos investigando. Esos no son buenos mensajes para el país. Yo creo que la presidenta debe decir que se investiga a todos los que se tengan que investigar y que se deslinden responsabilidades. Porque si estamos diciendo que se va a investigar a unos sí, pero a otros no, lo que queda es el manto de la duda y me parece que no es correcto para nadie. Ahora va con el cártel inmobiliario. Morena como respuesta al tema de Adán Augusto, supongo. Pues mira, clarísima la cortina de humo que buscan, la cajita china que ahora se quieren inventar. A ver, llevan años con este tema dándole vueltas y no hay una sola acusación real y formal en contra de las personas a las que siempre quieren imputar. Incluso aquí en la Ciudad de México vivimos terribles momentos de persecución política a manos de la entonces fiscal Ernestina Godoy. Pero volviendo al punto, mira, a mí sí me gustaría llevar al análisis esto. Las cosas sucedieron como sucedieron y al final del día Claudia Sheinbaum es la presidenta. Pero imagínate si Adán Augusto, esta corcholata, hubiera sido el presidente. ¿En verdad tendríamos a Bermúdez como secretario de Seguridad Pública? Ese es un análisis que al tiempo hay que llevar a la imaginación. Y también decir, a ver, ¿dónde estuvo esa semana? Esa semana, si se escondió, esa semana no sabemos dónde. Pues ni insisto, un tuit, vamos. Hola, ¿cómo están? Hasta que la presidenta dijo, oye, manifiéstate. Pero por favor, hasta la fuente bueno, de no tenía un reporteros, tuit. Lo cierto es que pero ni la un fuente tuit para decir, informó. oigan, aquí estoy para lo que se ofrezca. Regresamos. Ni el tuit. Hay 5 minutos, estamos aquí en la mesa, con Laura Ballesteros, Claudia Naya, Luisa Gutiérrez Ureña y Andrea Chávez. Estábamos atentos a qué había pasado con los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI, de MC, que no llegaron a esta reunión convocada en la Junta de Coordinación Política. Correcto. Me decían que los llamaron muy tarde. Muy Luis, noche, el día de muy ayer. noche, Laura, Nosotros pero ayer Andrea, en la mesa. Andrea Pero sí que fíjense, tiene otros datos. A ver. tengo en mis manos el acuse de recibo de los oficios en físico que se le hicieron llegar a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República para la sesión de la Junta de Coordinación Política. Y no fue ayer, y no fue antier, fue desde el viernes que se les convocó. Fíjense nada más, 18 de julio Viernes del año 18 de julio. 2025. Azucena, te hice llegar a través de WhatsApp No importa. oficio, son los oficios recibidos 10:23. por todos 10:23 los AM. coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Si no están allí, Mira, ahí te va. es por flojos y por irrespetuosos al Bueno, pueblo habrá de que ver si México presentaron que también su les justificante paga que su tienen. dieta. Ojalá los Es trabajadores que, de fíjate, México parece que tuvieran no importa, ese pero sí privilegio. importa. Claro. Porque luego la oposición dice que no tienen 10:41. lugares donde preguntar, enfrentar a Adán Augusto, decirle, oiga, salga señor, ¿por qué no han puesto un tuit? Salga y dé una declaración. Y cuando lo van a tener enfrente, pues no están. Bueno, pero también aquí los está. mexicanos Qué estábamos flojera. preocupados por su paradero. Entonces, a ver, Aquí está, Clemente pero, pues, Castañeda. está la Junta de Coordinación Política. Clemente igual que la Castañeda, semana 18 de pasada. julio, Los mexicanos. firmado de recibido. Aquí no veo la hora porque no aparece. Alejandra Barrales, recibido 10:23. Pero dice que 21 de julio, fíjate. Bueno. Senador Manuel Añorbe, recibido 21 de julio, por eso. 10:40. Pero el oficio lo pueden poner la fecha que sea. Pero el 21 no es ayer, corazón. 21 de melón, julio, lo Anaya, siento, 10:41. ayer fue Bueno. 22. Tampoco fue el 18, tampoco fue A el ver, viernes. perdónenme, no, ya basta de excusas, o sea, ¿de quién se están riendo? ¿De quién se están burlando? Pero miren, regresándome al asunto de por qué es distinto, yo creo que sí amerita una contestación muy seria y muy responsable cara al pueblo de México, porque además, en voz propia, yo he sido muy vocal con respecto al conocimiento del expresidente Felipe Calderón, de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, para nadie es novedad. Ustedes lo han visto en mis intervenciones en tribuna, en medios de comunicación, en Tú mesas has de sostenido debate, en que sabía territorio. Felipe desde Calderón luego. lo que pasaba con García Luna. ¿Por qué? Porque yo entrevisté hace 5 años a Javier Herrera Valles, que fue ex comisario de la Policía Federal, que le avisó a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa, y en cuanto le dijo eso, le fincaron responsabilidades, lo convirtieron en un chivo expiatorio y lo metieron a la cárcel en Puente Grande 4 años, 10 meses. También conversamos... También por declaraciones No, de él. no, de ninguna manera. Él Ahora salió a bien, decir que sí, te Tomás lo prometo, te Ángeles voy a pasar Aguajare- la entrevista. Yo escuché la entrevista. Tomás Ángeles ¿Cuál? Ni Aguajare siquiera era sabes con presidente quién. del Heroico Colegio Militar. La única entrevista que dio fue con Ciro Gómez Ahí Leiva lo en dijo. Grupo Fórmula. Ahí lo dijo. Si me permites terminar, mira. Además, Tomás Ángeles de Aguajare era presidente, director del Heroico Colegio Militar. Él envió no una, no dos, 3 cartas a Felipe Calderón antes de iniciar su gobierno. En cuanto se supo que el propuesto para la Secretaría de Seguridad Pública era García Luna, él le comentó de los nexos que mantenía desde la AFI, desde la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox. Para ir cerrando, 3 diferencias estructurales que debemos reconocer. En primer lugar, los resultados. Fíjense nada más, 200% se incrementó el homicidio doloso en el sexenio de Felipe Calderón en el país, lo dicen las cifras. Con Adán Augusto López Hernández como gobernador, el homicidio doloso se redujo en un 50%, el secuestro en un 87%, el robo a vehículo en un 84%, extorsión en un 83%, y podemos hablar de infinidad de cosas. Déjame- Primera, resultado. Segunda, ¿dónde está Calderón?
está en Madrid refugiándose, no ha venido a México, no ha ido a Estados Unidos, no sabemos. Solo hace 2 meses. Nuestro coordinador está aquí y se dispone con toda la voluntad a estar atento a si hay algún llamado. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera, en este movimiento no hay impunidad. La paga quien la hace, y por eso hay órdenes de aprehensión en contra de este exsecretario de Seguridad, porque la hiciste en esta administración, la vas a pagar en esta administración. Senadora la Claudia investigación Anaya, arrancó ¿es creíble? en 2024. Bueno, lo que tiene que ser es una investigación correcta de parte de las autoridades. La verdad es que la especulación no ayuda a nada en este país, ni a la estabilidad política que debemos de tener en este país. Entonces yo creo que es muy importante que se revisen todos los documentos, porque también es cierto que esta no es tampoco una pues un ataque de la oposición contra Adán Augusto ni nada. ¿De dónde ha salido la información? De los documentos del Morena ejército. y de los documentos del ejército. Del gobernador May y del ejército, que fueron quienes advirtieron que desde el 2002 hay estos vínculos que tiene este exsecretario de Seguridad Pública con la delincuencia organizada. Entonces, esta información que ha venido saliendo, y que por cierto lo que estamos reclamando es el tiempo. Si del 2002 tienen ahí los datos de que... Tabasco en 2002, Claudia? No, desde 2002 la investigación... Bueno, pero ¿quién gobernaba? ¿Quién Porque estaba? Adán tiene ¿Quién era, la Arturo administración pública. Núñez o quién era? No, el que fue el posterior de Adán. No. Sí. O sea, antes de Adán, ¿es tu pregunta? O sea, mi pregunta es, este señor, el Hernán secretario de Bermúdez, Seguridad, lleva en la administración 2022. pública muchos años. Sí. Estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo en la Fiscalía General, estuvo en otras administraciones, inclusive el Tricolor. Incluso fue Y compañero entonces de Adán decir, Augusto. no, a ver, Espérame, nada más déjame escuchar las demás. no senadora. tiene sentido. Incluso desde 2022 están las averiguaciones contra él. Pero sí, efectivamente, él tiene muchos años en la administración pública. Incluso fue compañero de Adán en el gabinete, en el Cuando PRI, era PRI, sí, ajá. cuando eran PRI ambos. Sí, se conocen de mucho tiempo atrás. Entonces, es importante que se aclaren todas estas dudas. Eso es lo único que estamos pidiendo. llegue un testimonio Porque que además sí la avisé. son señalizaciones propias de Morena, no son nuestras. Entiendo. No es Morena. A ver, Sedena no es Morena, hay que diferenciar, ¿no? Secretaría de la Defensa Pero ustedes Nacional sí ponen- no tiene partido político. Fue el Fiscalía, gobernador de Morena. Fiscalía, Es la el Fiscalía gobernador es autónoma. actual. El La gobernador Fiscalía actual de es autónoma. Tabasco es el que está... Es el que denunció, Sí. Javier May, lo La puso Fiscalía es Sí, autónoma. en el ojo público, Laura. Bueno, a ver, creo que todos los mexicanos y las mexicanas tienen derecho a saber qué sucedió en el sexenio del coordinador de los senadores actualmente en la Cámara de Senadores, Adán Augusto, y con su secretario de Seguridad, porque no solamente es un asunto que pudiera atañirle a los tabasqueños. Adán Augusto fue secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Si es verdad, concediéndole lo que ha dicho, que él no sabía en lo que estaba inmiscuido su secretario de Seguridad Pública, incluso concediéndole eso, él fue secretario de Gobernación. ¿Qué oportunidad teníamos los mexicanos de disminuir nuestras cifras de violencia, de desaparecidos, de combate al crimen organizado, si el secretario de Gobernación en su etapa de gobernador no sabía que tenía a un narcotraficante en su gabinete como secretario de Seguridad Pública? Tampoco lo tenía director adjunto, como secretario de Seguridad Pública. Ahí pues quizás te puedes explicar por qué los abrazos y los no balazos a los delincuentes, te puedes explicar por qué el aumento de los casi 50,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, si no sabían cómo iban ellos a poder implementar una adecuada estrategia para poder proteger a la comunidad. A mí lo que más me preocupa, y lo he dicho, Movimiento Ciudadano, la estrategia fallida para combatir al crimen organizado, para generar paz y seguridad en el país, y mientras no estén dispuestos a romper ese pacto de impunidad que el PRIAN construyó y que ellos perpetúan, la gente va a seguir siendo la más afectada. El huachicol genera los indicadores hoy de violencia y de desaparecidos que en buena parte aquejan a toda la población del ¿Cómo país. se explica la baja de homicidios en Tabasco con Ana Augusto Al López? 50%, Porque sí 50%. hay una baja de homicidios, ¿eh? No, a ver, sí la hay. El sí. tema es que él deja de ser gobernador, se viene para ser ¿Secretario? secretario de En agosto Gobernación. del 21, tú dijiste, empezaron en el Las 22. investigaciones, no, pero lo dejan al secretario. El secretario se queda. Sí, el pero tema es que Adán él Augusto viene. se vino en agosto Sí, del sí, 21, él secretario lo de nombra. Gobernación. Lo nombra y hasta incluso dice que él pide autorización, y eso es algo que es cierto. Los gobernadores suelen pedir, si no autorización, pues sí la visto bueno, de las autoridades federales para llevar tareas coordinadas. Y también es cierto que muy rara ocasión, ya en los últimos años de Andrés para acá, permiten que alguien que no tenga formación militar sea secretario de Seguridad. Recordemos que la gobernadora de Quintana Roo quería poner a Manelich y no la dejaron, le pusieron un militar. O sea, lo cierto es que están poniendo más Entiendo que militares, después también que vino un militar. es raro que dejen pues poner a quienes no tienen esa formación, pero él habló de que había pedido una autorización y que se la concedieron. Entonces lo dejan ahí, En agosto del empieza a crecer muy fuerte la barredora. Él se viene de secretario de Gobernación, y acá el tema es que siendo él secretario de Gobernación, tampoco efectivamente se da cuenta de la situación, de cómo está creciendo
poniendo el cártel en manos de este secretario. Y cómo ha crecido el negocio de Huachicol, que ahora ya se está descubriendo que tiene muchos vínculos con otros secretarios o con otros estados, familiares, con otros Chiapas, estados, Veracruz. pero toda una red, un entramaje de Morena muy fuerte. Ahí está, a ver, el hermano del secretario de Seguridad Pública tiene un negocio que tiene que ver... De Seguridad Pública de Tabasco. De Tabasco, sí, el jefe de la barredora. Que fue negocio que fue, vamos a decir, certificado en una notaría que tiene que ver con Adán Augusto. O sea, empiezan a salir muchos hilos y no salen de acá, Azucena. El tema no es que sea una cortina de humo de la oposición. Eso es verdad, Andrea, Todos porque estos quien lo sacó fue Javier los May. está sacando Javier y May. el ejército antes, Exacto. estos de O sea, Wikileaks. todo lo que... Pero eso de decir, exacto. ustedes son iguales que nosotros, perdón, pero no No, es cierto, no, porque no, si no, son no habría peores, investigaciones. son peores, Así tiene no que habría haber- investigación. tiene que haber investigación. A ver, Luisa, Yo sí creo que le están... voy Le con están Luisa. apostando, por supuesto... Esa película nunca la vimos porque a García Luna nunca se le giró una orden de aprehensión en el sexenio de Felipe Calderón. Luisa, Perdón, ¿tú pues eras mira, vocera de Felipe aguántame. Calderón, Laura? A Discúlpeme, ver. pero no, o sea, de ninguna forma, esa película no la A ver, yo vimos. sí creo que Adán Augusto le está apostando a la impunidad. ¿Por qué? Porque ya se reservó información incluso de quien fue el secretario de Seguridad Pública sobre sus bienes. ¿Qué quieren esconder? ¿Qué pruebas quieren cambiar? ¿Quién reservó Además, el gobierno de Tabasco. Además, Sobre Bermúdez. Ajá. Sí, claro. A ver, además, impulsos. Por supuesto que las fiscalías, aunque me digan autónomas, tendrías que hablar con tu presidenta de partido, porque hace unos días Luisa María Alcalde decía, bueno, es que las fiscalías que están haciendo su trabajo, muchas ellas emanadas de nuestro movimiento político, y si no, pues seguramente en su casa sabrá cuáles son también estos casos. Y también hablar del Poder Judicial, cambian el Poder Judicial y ahora le están apostando a que estos jueces, que van a ser quienes dicten sentencia, que además están apoyados por ellos, que les pagan incluso las campañas, ¿en serio creen que van a hacer algo distinto a lo que les pida el grupo en el poder, Morena? Por supuesto que no, le está apostando a la impunidad, le está apostando a hacer cortinas de humo y por supuesto que lo que vamos a seguir exigiendo, porque nos merecemos las y los mexicanos esto, es información. Regresa. Las 9 de la mañana en punto, gracias por continuar con nosotros. A ver, Claudia, la senadora del PRI, tú propones muy claramente que se investigue. ¿Confías en que sea una investigación imparcial a cargo tendría que ser de Gertz Manero? Bueno, tendría que ser porque tenemos que confiar en las instituciones. No podemos pedir a otras instancias que hagan lo que tienen que hacer nuestras instancias. Entonces, lo que sí es que la presidenta fue la que dijo ayer que no había una investigación sobre Adán Augusto, que iba a haber una investigación sobre Jorge Romero. Entonces, esos son los temas que no causan confianza o certeza para la población. Es importante que se dé... Dijo la presidenta que no había, pero que se investigara lo que se tuviera que investigar. Que se investiga, sí, pero que no se estaba investigando. Y el propio coordinador dijo... Hay que sacarle Ayer no ficha fue. igual que a Bermúdez, o sea, no Ayer no fue a la aparece conferencia. nunca, Pero el propio coordinador nunca dijo, se estoy a anticipa disposición. nada. O sea, nadie No, pero está obstaculizando bien, bueno, nada. el fiscal Ajá. eso es Todas lo correcto. claro. Lo correcto por parte de Adán es poner a disposición de que se hagan las investigaciones pertinentes. Y en ese sentido, yo me parece que va a haber muchas personas que estén inmiscuidas en esto, porque parece ser que lo que construyó este secretario de Seguridad es una red muy grande, no solamente pues de delincuencia organizada, sino de otro tipo de negocios. Entonces las cosas irán saliendo como han venido saliendo. Creo que estamos ante Pues la ojalá. punta del iceberg de un tema que es mucho más grave y delicado, y ojalá que sí existan sanciones a todos los involucrados y que exista la justicia para quien corresponda. Pues. A mí sí me recuerda mucho al pasado esto que está sucediendo. Al pasado del PRI de muchas décadas atrás, en su momento con el PAN, con García Luna, nos recuerda al pasado porque primero tienes pues un escándalo a nivel local de magnitud tremenda que le pega incluso a funcionarios a nivel federal, tienes a una persona involucrada, huida. Normalmente eso porque pues, le dan el pitazo para que se vaya, ¿no? Qué conveniencia, huida. Y no lo van a volver a ver, se los puedo asegurar en esta mesa. O sea, él se fue en enero y, luego ves, la orden de aprehensión salió en febrero, pues sí, pero pues ya... todo ojos, cronometrado. ojos Esto que te huele a vieron ir. pasado, Ajá. como ha pasado siempre en este país. Esta gente esa historia ya la vio. Pero luego además Yo nunca he seguimos visto viendo al esta historia. pasado, seguimos viendo De al orden de aprehensión pasado, de la misma administración. porque Nunca. vemos la cargada morenista el domingo hacia la vieja usanza del Yo PRI nunca he en sus mejores momentos de gloria. No está solo. En una consigna además que es de la lucha feminista y que Morena ya se ha apropiado para defender a sus indefendibles. Él no está sola, que ha sido para las mujeres que han sido violentadas. Bueno, él no que, está solo, que la yo lo escuché justicia con no López está. Obrador allá por el hombre, desafuero. pero viene de la lucha feminista y viene Morena a tergiversar, a apropiarse de esta lucha para defender a sus indefendibles, primero con Cuauhtémoc Blanco y ahora Yo no vi, en una fíjate. cargada a su coordinador. Sí, No, ahora no, te no, saco el dato. No, me refiero a que yo no vi que Luisa María o los que estaban ahí en el templete
siguieran el no estás solo. No, pero toda la concurrencia, ¿no? Es la cargada. Entonces, a nosotros nos sigue... Tú dijiste no A nosotros nos sigue recordando al pasado. ¿Qué sí tendría que suceder ahorita? Debería de haber un reconocimiento explícito del fracaso de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, porque su secretario de Gobernación tenía este problema en el Estado de la República que gobernó y nunca lo vio, como lo está diciendo, concediéndole eso. Tendría que venir una reforma profunda a las fiscalías y a los ministerios públicos, como lo ha propuesto Movimiento Ciudadano, porque estas fiscalías no están sirviendo para nada. Lo preocupante es la desaparición de Gertz, ya más que de la de Bermúdez. Lo preocupante es que las fiscalías estatales les encargas el bautizo y se les olvida el niño. Ellos deberían de estar hoy ya trabajando en el Pleno con una iniciativa, incluso llamando un periodo extraordinario, para que puedan cambiar esta realidad heredada por el obradorato, que nos ha tenido más de 50,000 desaparecidos en el país, entre muchas otras cosas. ¿Qué significa, Andrea, no estás solo? ¿Qué significa el no estás solo para Dan Augusto? A ver, es evidente que hubo una cargada mediática desproporcionada hacia nuestro coordinador. Si uno compara con hechos símiles, digamos, hechos comparables, hubo una carga mediática. Te lo digo yo, que he sido también víctima de campañas mediáticas muy intensas en el fuero local, en Chihuahua y acá en lo nacional. O sea, sí hay ocasiones en las que de manera desproporcionada se balanza, porque ¿por qué vamos a estar anticipando conclusiones? Que bueno que exista una orden de aprehensión. Yo, a diferencia de Laura Ballesteros, yo no había visto esta historia nunca, porque a nosotros nos hubiera encantado que en México hubiese una orden de aprehensión contra García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. Pero, a ver, termino. Dice que no se había visto ahorita. Yo nunca había visto esa historia, pero lo que sí te puedo decir, querida Azucena, es que pues nuestro coordinador ha sido claro, transparente, está a disposición de las autoridades. Si hay alguna investigación en donde él se tenga que presentar, rendir algún informe, él lo va a hacer. ¿Por qué no salió a dar declaraciones? Porque él lo ha dicho en múltiples ocasiones, inclusive cuando quiso ser presidente de la República o candidato por lo menos de Morena, él lo decía: mi relación con los medios de comunicación no es la mejor, yo no soy un hombre mediático, no soy un hombre de entrevistas, no soy un hombre de redes sociales, y bueno, esta no fue la excepción. Ahora bien, ya rindió una entrevista precisamente en ese medio de comunicación, en Radio Fórmula, y él dio su versión. Si esa versión le da elementos tanto a la Fiscalía como a la Fiscalía local para tener pues alguna investigación, alguna ruta, pues adelante, que se realicen. La diferencia es que no va a haber impunidad. Yo estoy también con la investigación, o sea, no es un llamado que hacen los partidos políticos de oposición, lo hacemos también al interior de Morena, lo dice la Presidenta de la República, y que la investigación sea exhaustiva porque nos permita deslindar responsabilidades y que no se anticipen conclusiones. Fíjate, con García Luna hay una sentencia ya condenatoria. Ya hubo una investigación. Sí. Acá hay una sentencia condenatoria. O sea, a ver, yo sí quiero dejar algo claro. Movimiento Ciudadano viene aquí, y el PAN vino aquí, recuerdo, a ver, nada más cuando lo de la prisión preventiva oficiosa decían, la presunción de inocencia, y entonces aquí no vale. ¿Van a votar a favor de la comisión investigadora esta que propone el PAN? Es que ¿de qué sirven las comisiones investigadoras? Que la Fiscalía haga su trabajo. Del PAN, ¿no? ¿Votaron a favor la del PAN? O sea, van a votar. Que la Fiscalía haga su trabajo. Y que en el cártel inmobiliario, a diferencia de lo que dice Luisa, si hay gente en prisión, Cristian Bonroerich está en prisión. Mira, exdelegado Benito Juárez por el PAN entre 2015 y 2018. Por favor. A ver, Luisa. Relativos inmuebles. A ver, decirlo, como siempre Morena solo viéndose el ombligo. A ver, dicen que hoy hay una investigación. No, por supuesto que no. Incluso, digo, no estoy aquí yo para defender a Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto incluso metió gobernadores de su partido a la cárcel, y hoy Javier Duarte está en prisión. Eso creo que podría ser un buen elemento para que ustedes comiencen con Adán Augusto. Y decirlo también con todas sus letras. A ver, vayamos a las investigaciones que quieran. Lamentablemente, ante un dispendio de recursos en esta locura del cártel inmobiliario que se inventaron, que es una telenovela. Ya llevan 4 comisiones especiales de esto y jamás ha habido una sola acusación en contra de Jorge Romero. Es increíble cómo siguen queriendo hacer una telenovela alrededor de esto, y muy casualmente cuando sale al final del día el tema clarísimo de la complicidad de Bermúdez con el crimen organizado, y perdón, pero dijo Adán Augusto que en 2022, siendo él secretario de Gobernación, él ya sabía que le hicieron las acotaciones, que se lo dijo Ciro Gómez Leiva, se lo dijeron cuando era secretario. Lo dijo entonces. Y también decirlo, en 2019 también a Andrés Manuel. Claro, sí. Y también Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bueno, entonces sí sabía y no hizo nada. Dijo, la primera ocasión en la que yo escuché algo sobre el cártel de la Barredora
fue a través Y de lo los investigó, Guacamayalix. que fue o sea, voltea hacia otro lado la mirada. 2022, Ajá. ya siendo Y entonces, siendo secretario de Gobernación, el ¿no? flamante secretario, que entonces es inepto, volteó hacia otro lado y decidió no atender el caso que había dejado en Tabasco. Así es el tamaño del problema en el que está. Pero además en 2019, ya le había dicho un grupo que él mismo había contratado para antes de entrar a la gubernatura de Tabasco y los ignoró. Lejos de eso se ganaron que los despidieran y le dijeron que a quien querían nombrar como secretario de Seguridad Pero Pública ¿cómo tenía quiénes? vínculo. ¿Quiénes son? Ahorita te pasó el nombre exacto, pero Es que no lo he podido encontrar. yo sí lo tengo por ahí, te lo mando en un momentito. Pero Yo sí di está. nombres, y en Tomás Ángeles 2018. Aguajari, Ahorita te doy Javier el nombre, no te Herrera preocupes. Valles, Pero también te puedo estoy diciendo que en O sea, hay 2022 personas él ya que sabía avisaron que le avisaron y los corrieron. y los corrieron. Tienen nombre esas personas. Por supuesto. Y las puedes Por compartir. supuesto. ¿Sí? Ahorita te lo Muy paso. bien, Y así perfecto. como siempre te comparto. Oye, Sí, sí, Susana, sí, mira, gracias. Aquí tengo Laura. justo, no estás sola, es un mensaje de esperanza, apoyo y solidaridad que busca conectar a las personas con redes de ayuda y recursos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la violencia de género. Es un concepto elaborado, O sea, sí, concepto por antes el y luego Instituto lo de las usó Mujeres. AMLO Y es la apropiación justo de este tipo de palabras de apoyo del lenguaje de las personas que necesitan apoyo desde su situación de vulnerabilidad para los poderosos. Eso para mí sí es una crítica muy puntual. Los poderosos no se pueden defender de la misma manera que se defiende la gente que no está con este tremendo halo de poder que les envuelve a estas personas. Sí. Yo sí creo que el mal uso del lenguaje importa y lo estamos poniendo en la mesa, pero eso no es de lo que queremos A ver. solamente hablar. Queremos hablar de lo que al país le ha dolido, esta espiral decadente de violencia, de inseguridad, de narcotráfico y de falta de resultados en la materia. Lo hemos reconocido en la mesa, el cambio de estrategia de la presidenta Sheinbaum y los resultados que ya han empezado a verse en las últimas semanas, por ejemplo, en la disminución de los homicidios dolosos, en donde Jalisco y Nuevo León, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, están encabezando esos decrecimientos por dos razones fundamentales: coordinación federal, que siempre Ok, lo hemos muy dicho bien. porque es un problema sistémico. Y número dos, apuesta por las policías locales, que nada tiene que ver con la Que militarización tampoco es del una país. propuesta nueva, la traemos ahí arrastrando. Pero no lo hacen los demás estados. Fíjate, los estados donde más se está metiendo elementos del ejército mexicano en esta estrategia de militarizar la seguridad pública que ha perpetuado Morena y que trajo el PRIAN al país. Fíjense nada más. Con el Morena. ejército Fíjense nada más. mexicano. ¿Y eso es No, militarización? ahí te va, mira. Con el Fíjate, ejército ahí les va mexicano. el dato, Con guardia. Los 5 estados que más elementos del ejército están recibiendo con esta estrategia de militarización, los 5 son gobernados por Morena. Pues Sinaloa. Porque no ¿cuál es? están No, dando son los los resultados. fronterizos. Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, que es del PAN. Michoacán y Tabasco. No, son los de la Entonces, frontera. ahí están los Ese dato 5 es estados. falso. No, es un dato que Ese está dato es dando. incorrecto. No, pues ahorita te doy el dato preciso de la fuente. Por favor. Pero aquí está el dato de los 5 estados gobernados por Morena que más atención reciben del ejército mexicano, porque son los que no han podido resolver su problema de inseguridad, de violencia y de narcotráfico. Entonces, de nuevo, el tema no es menor. El tema no Regresamos es menor. porque ya terminó la reunión con Adán Augusto López. Con 15 minutos, ¿qué pasa con Sara Pablo? ¿La podemos poner por teléfono, por favor? Porque necesitamos escuchar la conclusión de, pues no duró nada. La reunión de Jucop. Duró más nuestra mesa Ya sé. que la reunión de la Junta de Coordinación Política en donde estuvo Adán Augusto López. Sarita, ¿cómo estás? De nuevo, aquí están todas las mujeres de la mesa, del PAN, PRI, MC, Morena, escuchándote para que nos cuentes qué pasó en la reunión. ¿Cómo estás, Azucena? Muy buenos días nuevamente. Pues una reunión realmente muy corta de unos 15 o 20 minutos que se dio en esta junta de la coordinación política, y de acuerdo con las versiones que hemos podido tener, no asistió ningún coordinador parlamentario de oposición. En el caso del panista Ricardo Anaya, sabemos que tomó unos días de vacaciones y bueno, pues Clemente Castañeda no estuvo y no estuvo tampoco nadie de Movimiento Ciudadano representando en la Jucopo. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, dijo que nadie de la oposición planteó el tema de Hernán Bermúdez y por supuesto tampoco lo hizo el coordinador Adán Augusto López Hernández. Nadie lo puso sobre la mesa. También la senadora del PT, Giovanna Bañuelos, que hablamos con ella, pues dijo que no se tocó, que básicamente lo que hablaron fue el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que es en septiembre. Todavía falta un poco más de un mes, pero recordemos que está previsto que en este inicio del periodo ordinario de sesiones, pues rindan protesta a los nuevos juzgadores, y que ese fue, digamos, el motivo de la reunión convocada por Adán Augusto López Hernández. Vamos a escuchar al senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien habla de los temas que se abordaron. Avanti, adelante. Nuestro calendario de sesiones, sobre todo para terminar este periodo de la permanente y empezar el siguiente periodo con
con un detalle importante que es la toma de protesta de los nuevos ministros, magistrados y jueces. No es... Sí, Sara. Pues ahí los temas, es decir, nada relacionado con Hernán Bermúdez, y la senadora del PT, Giovanna Bañuelos de la Torre, dijo que Adán Augusto muy tranquilo y relajado, así lo mencionó. Bueno. No se planteó en la Jucopo, pero yo no tengo duda que suceda, porque el comportamiento de la oposición en este país ha sido el sacar raja política en base a mezquindades, a mentiras, a andanadas mediáticas, a embestidas que se dan a distintos actores de nuestro movimiento. Entonces no lo dudes, estamos a unas horas de que sesione la permanente en el Senado, entonces no dudes que sea parte de la agenda política que se discuta. Sin embargo, en la Jucopo no se abordó por ningún actor. El senador Adán Augusto no comentó nada. Tranquilo, relajado, como quien sabe que tiene la conciencia tranquila. Sí, Sara. Pues así las cosas, Azucena. Seguramente a lo largo del día se tocará este asunto ya en la comisión permanente, no sé si como un tema formal del debate político que podrían acordarlo en la mesa directiva, pero por lo pronto, bueno, pues en la Jucopo nada de este asunto, Azucena. Gracias, Sara. Buen Beso. día. Gracias. Bueno, pues tal cual, Andrea Chávez, Laura Ballesteros, Claudia Naya, Luisa Gutiérrez, pues me apena la oposición. Perdónenme, yo tal vez no van a decir que el protocolo y que tal y el orden del día y etcétera. ¿No lo pusieron sobre la mesa? A mí me apena que hayan estas acusaciones sobre un secretario de seguridad de un Pues estado no de la apena tanto República porque no empezaron con hoy. una persona que fue el secretario de Gobernación del país. Eso es lo que a mí me apena. Ojalá que esto se lleve al Congreso para que se legisle lo que se tiene pendiente en materia de ministerios públicos, en materia de fiscalías. Ojalá aparezca el fiscal y ojalá vayan todos los legisladores a trabajar. Todos, ¿eh? Sí vamos a presentar. Mira, te voy a decir una cosa. Pues los vamos que a fueron ni siquiera presentar hablaron del tema porque fue un acuerdo iniciativa de previo para no Movimiento tocar el tema, Ciudadano hombre. para que sí se hagan las sesiones presenciales en el Pleno de la Cámara de No, Diputados. tocar el tema, ¿eh? Porque, No, pero aquí fue está. un acuerdo. Pero qué vergüenza lo que está sucediendo en el país en términos sería bueno que los de redes con el diputados, los narcotráfico. senadores también plantearan la posición respecto a que verdaderamente no quieren impunidad y que de verdad si quieren que haya un respaldo a las instituciones Pues para que esperando sí haya por quién fue por el PAN. Entonces es la misma cosa. A ver, senadora Claudia Anaya. A ver, es un error político de parte de la oposición no estar ahí para pedir que el tema se trate en el orden del día, de la agenda política del día de hoy. Y les voy a decir, porque aunque efectivamente, como bien dice Andrea, no se va a resolver nada ahí porque efectivamente no somos la instancia investigadora, pero somos la instancia que pone la escena política. Es un error político no acudir a la sesión como coordinador o como vicecoordinador, no plantear que se involucre en el orden del día este tema que... Pues lo que estamos pidiendo es que exista, unos están pidiendo una comisión investigadora, otros están pidiendo que la Fiscalía haga su trabajo. Bueno, pues hazlo en el Congreso entonces. ¿Para qué vas y gritas a los medios de comunicación? Pues sí. ¿Para qué vas y gritas en el Twitter y no tienes la capacidad política de ir a hacer a la mesa de trabajo que se ponga el orden de lo que estás pidiendo? Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, las instituciones tendrán que hacer su trabajo, se tendrán que deslindar responsabilidades contra quien proceda. Esa es una vía que corre aparte. Y políticamente acá tenemos que hacer también nuestro trabajo a quien nos corresponda. Nosotros nos lo tomamos más en serio que la oposición. ¿No? Bueno, consultando a coordinadores sobre este tema, lo que comentan es que estas reuniones de Jucopo, a las que citan, digamos que periódicamente en los periodos extraordinarios, ni el propio Adán Augusto asiste. Y ayer, de último momento, avisó que iría. Y ahorita lo único que tocó fue la disque comienzo del próximo periodo de las sesiones. Pero te voy a decir una cosa, Susana, pero permíteme, te voy a decir una cosa. Ahorita hay mesa directiva a las 10 de la mañana del periodo extraordinario, Movimiento Ciudadano, representado por Pablo Vázquez Agüed y tu servidora. Vamos a pedir que se trabaje en la agenda política para que este tema sea incluido el día de hoy en la Cámara de Senadores en el periodo extraordinario. Ojalá que lo logren, que se vote, ojalá que todos voten para que se haga la comisión investigadora, para que se hagan los exhortos que... pero como hubo comisión de Ayotzinapa, como hizo comisión de ABC, ha habido comisiones especializadas en otros tiempos. Entonces, Claudia es muy clara, decir, a ver, tuvieron que estar ahí y no estuvieron. Sí, me encanta. Pero a ver, también decirlo, a ver, también para eso están establecidos los periodos, tampoco nos gustan, hay que cambiar estos periodos, queremos alargar que los periodos ordinarios del Congreso Federal, alarguémoslo reformando la ley, pero no podemos venir a decir que en tanto tenemos la comisión permanente, ya no queremos que funcione así, y si hoy sí apareció Dan Augusto y nos hizo el favor de asistir, entonces pues nos truenan los dedos y vamos pero todos. No vayan, pero a ver, también pueden poner sus justificantes los senadores, ojo, también ellos, ustedes, diputados, sí, también yo no pueden digo lo contrario, presentar eso. pero fueron los vicecoordinadores.
Pero fueron, ahí ¿A qué estuvieron. fueron? A nada. Bueno, pues a ese acuerdo ¿Cuáles llegaron. vicecoordinadores de Al final del Acción día Nacional? No fue Enrique estaba Vargas. Mayuli, que era la Mayuli no es encargada del vicecoordinadora. tallo. Ojalá lo fuera, Pues porque no lo sé. significaría una mujer en el grupo parlamentario. Al final del PAN en día el lo puesto cierto directivo. es que lo importante, Ojalá lo le están fuera, dando pero la vuelta. vicecoordinador es Mira, Enrique Vargas. estás hablando de temas de quién está, quién no está, pero al final del día no estás absorbiendo lo importante, que es que Morena debería deslindarse de Dan Augusto, decir que se haga una investigación, claro, porque son el partido en el poder, porque tienen una mayoría calificada artificial, pero la tienen. Y al final hoy ustedes pueden también marcar una ruta política nueva. Y tú que eres una política joven, que buscas tener una nueva trayectoria de la política arcaica, bueno, decir si Dan Augusto es un criminal, así sea de mi equipo político, que se le investigue. ¿O por qué no lo separamos en tanto se lleva a cabo una investigación imparcial? En cualquier estado democrático, la decencia, la ética haría que él se retire, no solamente de la coordinación del Senado, sino que pidiera licencia. Político de Ricardo Anaya, que después de la elección presidencial Y y tras aquí las está. acusaciones se fue 6 años, regresó hasta cuando le dieron el persecución fuero. política. Nos quedan 50 segundos para concluir cada una. Adelante, Laura. 50, Bueno, porque si no, qué no bueno que alcanzamos. estamos hablando con mucha atención de lo que pasa en el Congreso de la Unión, porque siguen sucediendo muchas omisiones por parte de Morena y su mayoría, independientemente de las reuniones que tienen y que no tienen. Número 1, Noroña sigue escondiendo bajo su brazo, por sus fueros, el decreto y la publicación del decreto para el aumento del salario mínimo digno para las personas trabajadoras, especialmente maestros, especialmente policías, trabajadores de la seguridad. Es fundamental que lo haga, que le dejen de mentir a la gente, porque estas discusiones de políticos en esta mesa se ponen buenas, también en el Congreso se ponen buenas, pero al final la gente todos los días sigue padeciendo de un salario pírrico que Morena prometió que se iba a aumentar y que todas las fuerzas políticas, porque ha sido nuestra agenda como Movimiento Ciudadano desde hace años, no se haga. Número 2, la disminución de la jornada laboral. Azucena, no dejaremos de pelear por ello, de las 48 a las 40 horas. Y número 3, aprovechando que ya Dan Augusto dijo que el próximo periodo ordinario y tal, vienen las boleteras, ¿eh? Hay que ponerles un límite a Si no, no estas alcanzamos corporaciones. todas. Luisa Gutiérrez. Pues mira, yo hacer una atenta invitación de verdad a la congruencia de Morena, a las diputadas, a los senadores, a que tomen este punto de acuerdo. Mira, es más, me tomé el atrevimiento de hacerte la chamba. Te puse hasta los logos de Morena. Oye, por si lo quieres Felipe presentar. Calderón, que venga de Madrid, hombre, le claro. ponemos Felipe Calderón y yo lo Te firmo. enseño la foto. Lo hacemos por Yo lo los vi dos y hace- yo lo firmo. Mira, A ver, aquí a ver, tenemos a ver, un punto de espérame. acuerdo. Por los dos y yo lo firmo. Yo lo vi Pero hace 15 días, te pero enseño esto la qué foto. es. Felipe Calderón. Ah, y ya a te Dan lo Augusto, enseño, con todo aguántame. gusto, pero nosotros no tenemos Punto nada de Ya te hice la acuerdo. chamba, ya te hice la Es que no chamba. vamos a Felipe Calderón y entender. lo firmo. Creación de una comisión Crear de una investigación, comisión. dice. Está bien. Ahí Le ponemos está. Felipe Calderón y lo Va, firmo. ¿Te órale, parece? dale. Órale, Dale, a ver, quiero ver, listo. quiero ver, A quiero ver, ver. estoy Tenemos que hazlo. ponerle Felipe Ah, Calderón, van a- tenemos que ponerle Felipe aguántame. Calderón. ¿Van a poner a Dan Augusto y ha sido Felipe? señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, Genaro García Luna. Exacto, se está Borra resolviendo el trabajo Luna. político. Felipe Calderón. Fantástico. Espérate, Felipe. Porque nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos nada que ocultar. Entonces lo vas a firmar y lo vas a entregar. ¡Claro! ¿Sí? Y le vamos a poner aquí Por y la supuesto. disminución de la Les voy a jornada decir laboral. otra Ponle- cosa. No, espérate, Bueno, ¿a qué a ver, punto de acuerdo, Laura? Bájame los micrófonos, gracias. Es que no les voy a entender nada así. A ver, lo que estamos haciendo aquí es que el PAN está presentando una comisión especial de investigación de Dan Augusto López Hernández. ¿Ustedes en realidad van a votar a favor? Mira. Es que ayer Arturo me parece que dijo que no. No, a ver, está hagamos dos sacando a cosas. Arturo Ávila. No, hagamos dos cosas. Mira, ellos dicen los vínculos de no sé quién, con no sé Bueno, cuánto. ¿la vas a firmar Adelante, o no? que lo investiguen, claro. Pero pongan a Genaro García Luna y a Calderón. O sea, hagamos las dos cosas, yo lo firmo. Muy bien, fantástico. Algo que ya se investigó, la señora senadora lo quiere meter, lo metemos, no pasa absolutamente nada. Pero que se haga una investigación presidenta del PAN, de Bermúdez, pero no solo de Bermúdez, de Espera. Adán Augusto y que el senador también, digo, está en la a ver, Jucopo, entonces, ¿eh? a ver, entonces vamos a concluir. Nosotros no ¿Se van tenemos a abrir nada que dos ocultar. comisiones especiales, una por Felipe y una por Adán? ¿Va? Nosotros Sí, no tenemos sí. que ocultar. A ver, Sí, yo no sé si cerrado. se va a hacer o No, no. no. Yo lo firmo en los términos O sea, tú sí la personales. votas. Claro, con Ok. todo gusto. Inclusive, ojalá está yo ella. soy... Consigo una firma panista. Bueno, Para lo que- vas a hacer una cosa. Yo consigo Nomás una firma modifica panista. porque tú tienes el Yo machote. lo hago. García Yo Luna, te lo- Calderón. yo- Bueno, yo vamos a ver lo cuánto regresamos mantengo. con Pero Claudia, quisiera sí, para no cerrar apurarte, yo, por favor. nada más con Gracias. 30, la conclusión, por favor, de la senadora Claudia, que nos quedamos pendientes, Claudia Anaya. Bueno, la verdad es que es lastimoso para la gente de este país que cuando no, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tabasco, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal de la República, algún gobernador, que los políticos siempre estén inmiscuidos en temas o de delincuencia organizada o de corrupción. Es algo que debe de frenar ya, no importa el partido que sea, o si hay sentencias o no, porque la verdad que con, pues, aunque García Luna esté en la cárcel en Estados Unidos, no se hizo nada en México. Acá varios gobernadores sí estuvieron en la cárcel en el propio sistema judicial mexicano. No, algunos han salido, otros no. Pero el tema es, ya no, esto debe de parar ya. Los políticos deben de ser ejemplo de buena conducta y no estar siempre involucrados en estos señalamientos públicos y más con la duda de la ciudadanía si habrá o no una justicia.
si se llegara hasta las últimas consecuencias. Ojalá que en este caso se aclare todo y que se llegue a las conclusiones de cárcel para quienes así correspondan. Bueno, pues muchas gracias, Luisa. Gracias, Claudia. Gracias, Laura. Gracias, Andrea. Gracias a las 4. Qué gusto tenerlas acá. Las 9:31. Oigan,